guerra autónoma. Es lo que ha establecido el Comando Sur en el hemisferio occidental. Lo ha confirmado el propio comando a través de un mensaje en redes sociales difundiendo estas imágenes. Aviones a bordo de ese portaaviones que está desplegado en el Mar Caribe, el USS San Antonio. Pues bien, no solo difunden las imágenes, sino que aseguran en un mensaje en redes, repito, que han establecido ya un mando de guerra autónoma y que además apoyará las prioridades de la estrategia de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos. Estas imágenes, ese mensaje del Comando Sur, lo ha retuiteado en plena campaña de presión por parte de Washington contra La Habana, la embajada de Estados Unidos en Cuba. Y eso coincide justo cuando un dron registrado por la plataforma de rastreo de vuelo Flight Radar, el dron que ven en pantalla, parece que ha estado vigilando toda la costa de Cuba en las últimas horas. Es el BLK-P6, el mismo que participó en las misiones de vigilancia antes de la captura de Nicolás Maduro. Vamos a la Casa Blanca. Jacopo Luzzi, ¿qué significa que el Comando Sur haya establecido este mando de guerra autónomo y están centrando sus esfuerzos en Cuba porque la embajada lo ha retuiteado? Es muy probable, Roberto. Recordamos que ellos desde septiembre han atacado estos barquitos alrededor del Pacífico y del Mar de Caribe. Entonces, seguramente la razón es también para luchar de manera más efectiva contra los narcos. Pero muchos dicen que después de que termina la guerra en Irán, Trump empezará a mirar a Cuba. Lo ha reiterado varias veces que esa es la intención, y sobre todo frente a un régimen cubano que no quiere renunciar, el presidente no quiere dejar el cargo. Es probable que se podría ver un escenario militar en Cuba, quizás parecido a lo que hemos visto con Maduro, obviamente más una operación militar pequeña, quizás un secuestro, la captura, más que un esfuerzo militar como lo que estamos viendo ahora en Irán. Obviamente, después de la impopularidad de esta guerra, difícil que Trump se vaya a meter en otra guerra contra Cuba. Obviamente Cuba no tiene los recursos militares de Irán, de Teherán, pero seguramente la capacidad militar que aumenta sirve también para quizás establecer un bloqueo naval más duro, como lo que estamos viendo en el estrecho de Hormuz, para ahogar Cuba sin el crudo y al mismo tiempo para aumentar la presión diplomática y forzar a los líderes cubanos a irse y empezar a ver algo como lo que está pasando ahora en Venezuela, Roberto. Jacopo Luzzi, gracias por habernos acompañado en este club de prensa. Sabemos que tienes mucho trabajo, es un día muy trascendental, corresponsal del diario italiano La Stampa. Un abrazo. Abrazo, un saludo desde la Casa Blanca, como siempre. Chao. Seguimos con Natalia Cabrera, con Génesis Dávila y con más reacciones porque el congresista republicano Carlos Jiménez se acaba de pronunciar al respecto. Ha dicho esto. Yo veo ya la luz al final del túnel y yo creo que el Día de la Libertad de Cuba es bastante cercano, pero no hay una fecha. Pero cuando sucede, cuando pase, eso va a ser bastante rápido. Y entonces, sí, como todo el mundo en Miami, yo estoy esperando ese día también. Yo nací en Cuba, necesitamos un cambio en Cuba, necesitamos una Cuba que es libre, democrática, porque no solamente para asegurar derechos humanos al pueblo cubano, pero también para proteger los intereses de los Estados Unidos. Declaraciones a NTN24 que ha recogido nuestra corresponsal en Florida, Alessandra Martín. Dice el congresista que no hay una fecha, pero que será rápido. Natalia, has hablado hoy con Rosa María Payá. Sí, una activista cubana aquí en el exilio en Estados Unidos y también con otros activistas cubanos que vinieron aquí a Washington, D.C. para dar cuenta de que siguen de cerca estas conversaciones que ya confirmó el Departamento de Estado está teniendo con el régimen de La Habana, pero lo que nos dicen es que saben que este cambio va a llegar bajo la actual administración, bajo la administración del presidente Donald Trump,
con el secretario de Estado Marco Rubio como jefe de la diplomacia de Estados Unidos, que están seguros de que va a haber un cambio, pero que el primer paso para que exista este cambio y para que de verdad se demuestre una voluntad tiene que ser la liberación de todos los presos políticos que aún siguen en las cárceles y en estos centros de represión del régimen cubano. Vamos a escuchar a Rosa María Payá. De un acuerdo de liberación que plantea condiciones elementales para ese cambio, como la liberación de los presos políticos, como las garantías y los derechos fundamentales para todos los cubanos, para poder comenzar un periodo de transición que termine en elecciones libres, que termine en elecciones generales, las primeras en 70 años en nuestro país. Los Castros tienen que irse, los representantes de los Castros tienen que irse. Génesis, ¿será Cuba después de Venezuela, como mucha gente desea? ¿Es el orden lógico de una posible caída del régimen? Aunque en Venezuela sigue el régimen. Bueno, pero no por mucho tiempo. Y Eso. creo que los cubanos también merecen su libertad. Una de las primeras impresiones que causaban impacto después de la detención de Nicolás Maduro era el fervor de los cubanos pidiendo que su isla también sea liberada, que este régimen pueda finalmente quitarles las manos de encima. Los cubanos merecen su libertad. Si los cubanos hubiesen sido libres antes, Venezuela no habría pasado por esto. Entonces es hora de que las Américas finalmente sea un pueblo libre. Venezuela merece su libertad y Cuba también. La libertad de todos los pueblos, ¿verdad? Y las democracias. Pues fíjense ustedes, presión militar, se lo estamos contando. La que vemos, habla el Comando Sur en ese vídeo con el que arrancábamos, exactamente de un mando de guerra autónomo en el hemisferio occidental, pero es que además en paralelo soldados de Estados Unidos realizan ejercicios militares en Puerto Rico. Veamos las fotografías que ha difundido la 22 Unidad Expedicionaria de Marines, en la que muestran cómo entrenan en la isla muy, pero que muy cerca de Cuba.